una cantidad. Ya empecé a grabar. Entonces vamos a empezar con los trastornos también en orden cefalocaudal. Vamos a empezar a mirar patología de tubo digestivo y vamos a referirnos pues específicamente a los trastornos de la deglución. Entonces estos generalmente se dan porque hay una disfunción a nivel neurológico. Recuerden que es muy importante hacer pues como énfasis y claridad sobre todas estas vías neurológicas, motoras y sensitivas que nos dan la inervación a esas estructuras pues que nos van a permitir la deglución. En este caso, entonces, nos referimos específicamente a la parte de la faringe o los músculos faríngeos y nos referimos también a la parte del paladar blando, que recuerden que por anatomía esos son como los dos grupos de músculos que hacen parte a su vez o que conforman los músculos de la deglución. Entonces ahí específicamente, digamos que por prevalencia, son más comunes las lesiones, por ejemplo, del trigémino, del glosofaringeo o del vago, que son ese 5, 9 y 10 par craneal. En este caso, entonces, la mayoría de estas lesiones de esos pares craneales se asocian a patologías neurológicas que se dan a nivel del sistema nervioso central, tales como las encefalitis, las poliomielitis, las distrofias musculares, la miastenia gravis, en fin, cada uno pues como con una fisiopatología muy puntual y muy característica, pero que puede finalmente llevar a lesionar estas estructuras nerviosas. Ya saben ustedes que si se daña cualquiera de esas estructuras nerviosas, pues entonces puede dañarse o la vía sensitiva o la vía motora de cualquiera de esas activaciones para que haya pues el mecanismo de la deglución adecuada. Casi siempre entonces estos pacientes empiezan a presentar disfunción pues como para deglutir, específicamente entonces pueden tener dolor, es decir, odinofagia y posteriormente experimentar disfagia, dificultades para la deglución que pueden ir como gradualmente apareciendo, pueden aparecer inicialmente como disfagia para alimentos sólidos y posteriormente entonces irse empeorando hasta tener hasta disfagia de líquidos, inclusive la misma saliva del paciente puede ser difícil de deglutir. En los estadios iniciales, como les digo, entonces puede presentarse con solamente como con alteraciones específicas para los sólidos, pero después puede ir progresando y volverse mucho peor. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, también finalmente pueden experimentar cualquier tipo de daño de estos pares craneales y en esos pacientes muchas veces el trastorno es irreversible, es decir, entonces que no hay cura. A veces hay pacientes, sobre todo los pacientes más jóvenes, responden de manera adecuada a una terapia como con electroestimulación. No sé si alguno de pronto en fisioterapia alguna vez le han hecho fisioterapia, no sé, para alguna lesión osteomuscular y le han puesto como unos electrodos que transmiten una corriente poquitica, pues no es que encalambre ni coge la luz súper duro, no, sino como unos mínimos estímulos así como eléctricos. Eso es electroestimulación y de igual manera hay unos electrodos específicos pues que pueden ir hasta la orofaringe y de alguna manera pues tratar como de estimular, pero ahí pues no se hace pues por ejemplo trasplante o no hay medicamentos ni nada pues que de pronto puedan recuperar ese trastorno. Estos pacientes por lo general terminan en gastrostomía, es decir, con una sondita al estómago por la cual entonces se van a alimentar en una dieta pues diseñada específicamente, se llama una dieta o nutrición enteral para evitar entonces que el tracto digestivo se quede sin funcionar. Entonces, igual ellos se siguen alimentando para mantener pues como la función del sistema digestivo, pero finalmente pierden esa capacidad del sistema de la deglución. Entonces, pues es una enfermedad bastante catastrófica que puede estar acompañando, como les digo, otras alteraciones neurológicas importantes y que pueden resultar hasta siendo incapacitantes físicamente para estos pacientes. La calasia del megasófago es otro trastorno bastante común. En este caso, entonces, hay una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Recuerden que normalmente cuando estamos haciendo ese viaje con el bolo y a través del peristaltismo esofágico, hay una cierta estimulación de algunas sustancias que son vasodilatadoras, como el óxido nítrico, por ejemplo, que permite de alguna manera relajar un poco el esfínter esofágico inferior
para poder entonces que en ese momento en donde haya un movimiento peristáltico esofágico pase de manera adecuada hacia la cavidad gástrica. Si ese esfínter esofágico inferior no se relaja, pues entonces lo que vamos comiendo, lo que vamos deglutiendo se va a ir acumulando. Y el esófago, ustedes ven que las medidas anatómicas, él tiene un diámetro de más o menos 2 centímetros aproximadamente. Como es músculo liso, él se va empezando a dilatar y acumular lo que uno va deglutiendo y se empieza a dilatar, inclusive puede dilatarse tanto hasta llegar, por ejemplo, a 1 litro de almacenamiento dentro del esófago. Imagínense cómo se distienden esas paredes hasta llegar a almacenar esa cantidad. Entonces, una de las manifestaciones clínicas, por ejemplo, de este trastorno es el dolor en el pecho, el dolor torácico, así como les muestra acá la imagen del paciente llevándose las manos al pecho. Entonces, es un trastorno que causa mucho dolor, sobre todo retroesternal, sensación entonces de atragantamiento, aparte de eso, pues la incapacidad del paciente para deglutir, se siente ahogado, se siente lleno, presenta muchas veces entonces, por ejemplo, tos, regurgitación, es decir, episodios de vómito, pirosis, ardor y dolor retroesternal, y adicional a eso, pues el dolor secundario a esa presión que está teniendo. En este caso, estos pacientes también, así como vimos ahorita con la parálisis de la deglución, van teniendo un deterioro progresivo de esa disfagia. Disfagia, acuérdense, dificultad para tragar, para deglutir. Entonces pueden iniciar con una disfagia que inicialmente sea solo para alimentos sólidos, pero terminan teniendo disfagia hasta para la saliva también. Obviamente van teniendo pérdida de peso porque entonces no van obteniendo la ganancia de nutrientes adecuada, van teniendo algunos otros síntomas pues constitucionales como malestar general, como astenia, dinamia secundaria pues al déficit nutricional. Aparte de eso, una de las complicaciones más graves, distinta a la desnutrición crónica, es que las paredes del esófago se pueden distender o dilatar tanto que finalmente se pueden ulcerar y causar algo que se llama mediastinitis, que eso es una cosa supremamente grave y de pésimo pronóstico. En ese caso, pues el paciente muy posiblemente pues fallece. La mediastinitis es pues como su nombre lo indica, la inflamación del mediastino. El mediastino es la cavidad que aloja todo el aparato visceral que atraviesa el tórax por toda la mitad, es decir, más o menos como esta imagen que vemos acá, en donde vemos un mediastino súper ensanchado. La cavidad mediastinal es este pedacito que vemos pues por acá, por todo el medio, por donde pasa todas las vísceras que van a través del tórax. Hay vísceras, metemos también grandes vasos, vísceras respiratorias, corazoncito, ahí está el mediastino. Entonces imagínense, el esófago se dilata y se distiende tanto que se puede romper y puede causar una mediastinitis, muerte para el paciente. Entonces, tenemos como dos complicaciones grandes y graves. Desnutrición crónica, que va a ser pues mucho más lenta, pero la mediastinitis que puede ser de aparición más aguda y mucho más catastrófica para el paciente. En ese caso que se le puede ofrecer a los pacientes con acalasia, se llama una esfinterotomía o una dilatación. Se puede entonces a través de algunas ondas empezar a hacer dilataciones esofágicas. Eso también se utiliza mucho en los pacientes que tienen defectos congénitos, como no se llama la genesia, la displasia esofágica, pues la malformación, atresia esofágica, en donde hay segmentos de esófago que no están bien formados ni dilatados. También se pueden hacer dilataciones con unas cánulas. En la medida que el paciente va yendo pues como a sus procedimientos, la cánula va aumentando de diámetro, tratando pues obviamente de aumentar y de permeabilizar mucho más la luz. En este caso se puede hacer dilatación o se puede hacer también esfinterotomía, liberando entonces a través de un procedimiento quirúrgico cortando el esfínter para que quede abierto, pues. Que puede finalmente ser incompetente y convertir al paciente en un reflujo, sí, probablemente. Entonces, hay varias cositas. Con esta calasia hay algo importante, la etiología que no les conté. Entonces, pueden haber como varios orígenes. De hecho, hay una que se asocia a una enfermedad parasitaria, que es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas puede en algunos, de acuerdo a la cepa pues, que ataque al paciente, puede hacer una forma que es de visceromegalias. La enfermedad de Chagas en Colombia casi siempre se asocia, pues y por lo general, por la cepa que circula se asocia es a cardiomiopatías, a enfermedades pues como cardiovasculares,
Pero, por ejemplo, en países como Argentina, como Chile, que son pues más al sur, aparece esta otra cepa que es más afín o tiene más tropismo por las vísceras, entonces aparecen otras complicaciones a largo plazo como el megacolon, como el megaesófago. Entre ellas, entonces, esta patología de megaesófago se puede asociar a enfermedad parasitaria, pero hay muchas otras causas. Por ejemplo, tener enfermedad de reflujo gastroesofágico, sufrir, digamos, displasia esofágica o haber tenido cirugías reconstructivas de esófago, puede hacer inclusive que hayan tantos procesos de cicatrización que el esófago se vaya cerrando y pueda haber formación de una calasia, por ejemplo. O cuando los pacientes ingieren cáusticos en donde sufren quemaduras dentro de sus vísceras, también puede haber cierto tipo de estenosis esofágica y manejarse o presentarse como una acalasia también. De hecho, el megaesófago sería como una cosa esperada, secundaria a la acalasia, es como una consecuencia, ¿cierto? Aparece inicialmente la acalasia y posteriormente la superdilatación, que es el megaesófago. Casi siempre nos las enseñan junticas, porque lo uno es consecuencia de la otra. En estómago, entonces, el texto nos trae gastritis, que es la enfermedad inflamatoria gástrica muy prevalente, súper prevalente. Cualquier paciente puede tener factores de riesgo para sufrir gastritis. Hay muchos tipos de gastritis. Hay gastritis que son inflamatorias solamente, hay gastritis que son por malos hábitos de alimentación, hay gastritis asociadas, por ejemplo, al consumo de alcohol, al consumo de cigarrillo, hay gastritis, por ejemplo, que son por infecciones, entonces tenemos Helicobacter pylori, hay gastritis autoinmunes, entonces el paciente hace autoanticuerpos contra las células parietales y causa entonces una gastritis autoinmune, hay gastritis hipertróficas, es decir, que entonces pacientes que puedan tener, por ejemplo, gastrinomas, tumores hipersecretores de gastrina, y entonces aparece una hipercloridia y puede haber entonces inflamación secundaria de un montón de ácido. En fin, hay muchas causas y en el módulo de pato pues ya puntualmente las vamos a ver, pero es para que vayan ampliando como su pensamiento. Hay muchísimas causas de gastritis, medicamentosas, por ejemplo. Entonces aquí les traigo pues como imágenes de una endoscopia de vías altas, endoscopia digestiva superior, en donde vemos entonces cómo se notan pues macroscópicamente esos pliegues gástricos así súper bonitos, la mucosa normalmente rosadita, así como esta que ven aquí y completamente íntegra, ¿cierto? Ven que es muy parecida en todos lados, pero en esta otra foto que vemos en la mitad ya empiezan a aparecer como unas escoriaciones, unas lesiones en donde ya se ve un poquito más eritema, es decir, más rojito, como edema, ¿cierto? Congestionado, más rojito, más inflamadito. Entonces hay eritema, hay edema, los pliegues gástricos como que no parecen como tan uniformes, ¿cierto? Ahí ya hay cambios inflamatorios. Y miren esta tercera imagen, posiblemente estos cambios ya son como agudos, pero que tienden a la cronicidad, porque miren acá que se ven como unas zonas de cicatrización. Pero si ya nos pasamos a la tercera imagen, ya vemos que hay una pérdida pues casi que completa de los pliegues gástricos, se ve pues que está esa mucosa toda lisa, se ve seca, se ve atrófica, ¿cierto? Esto posiblemente es una imagen de una atrofia gástrica. Obviamente para esto no nos quedamos con lo que vemos, sino que vamos siempre a tomar una muestra, vamos siempre, no va el gastroenterólogo o el endoscopista pues a tomar la muestra para enviar la patología, ese es el diagnóstico histopatológico y ya ahí pues nos confirman la, la lesión pues que pueda tener el paciente. Entonces, como les digo, hay muchas causas. En general, aprendan que la gastritis entonces se da o se puede presentar pues porque hay un desequilibrio entre las sustancias protectoras y las sustancias agresoras del epitelio gástrico. En ese caso entonces puede un paciente tener alteración en la secreción mucosa y por lo tanto entonces empezar a hacer lesioncitas pues inflamatorias que si se perpetúan en el tiempo pueden degenerarse a estas atrofias gástricas que pueden ser o traer consecuencias bastante maluquitas. Entre ellas, por ejemplo, aparece entonces la destrucción de las glándulas gástricas y secundario a eso entonces puede aparecer acloridia, es decir, que haya disminución del ácido clorhídrico y puede aparecer la anemia perniciosa. Recuerden que si hay acloridia, entonces se disminuye mucho ese factor de protección gástrico, ese paciente puede ser susceptible a múltiples infecciones gastrointestinales
y adicional a eso, pues puede tener alteraciones en sus procesos digestivos, específicamente si hablamos, por ejemplo, de grasas y de proteínas, que acuérdense que el ácido clorhídrico nos ayuda pues como a ir preparando esa grasa para la emulsión y adicionalmente dentro del ácido gástrico está la pepsina que nos va a permitir entonces empezar también el proceso metabólico de las proteínas también digestivo. Y la anemia perniciosa, pues ya saben, porque se disminuye entonces el factor intrínseco que permite la absorción de la B12, entonces la B12 es la que nos va a dar la maduración eritrocitaria. Ese es un tipo de anemia puntual, hace parte de un grupo de anemias más grandes que se llaman las anemias megaloblásticas, pero ahí tenemos entonces de B12 y también ácido fólico. En este caso nos vamos a centrar en la de B12, que es la que nos interesa y que tiene que ver directamente pues con la función digestiva. Cuando ese daño también puede tomar como otro camino, no solamente pues como hacia la atrofia gástrica, también entonces puede haber como una peladurita, ¿cierto? El paciente tiene ahí la inflamación, la inflamación, la inflamación y de repente esa inflamación se vuelve más profunda y aparece una escoriación, un hueco. Entonces, ¿qué es una úlcera? Es un hueco, es una pérdida de la continuidad del tejido. Las úlceras se pueden dar en cualquier parte del cuerpo. Nosotros tenemos úlceras cutáneas, úlceras digestivas, úlceras, bueno, en fin, en muchas partes. En cualquier parte, de hecho, úlceras en la cavidad oral, las llaguitas, las aftas. Entonces, cuando hay pérdida de la continuidad de los tejidos, aparecen estas lesiones. Las úlceras pépticas, y ahí se agrupan las dos, gástricas y duodenales, pueden aparecer como secundarias a esas lesiones iniciales, tipo gastritis, duodenitis, reflujo gastroesofágico. Es muy común como la localización dentro del estómago a nivel de la curvatura menor y del antro pilórico. En esa región, digamos que la irrigación es un poco menor o las arterias pues son como de menor calibre, acuérdense por su anatomía más o menos cuál es el territorio y cuáles son las arterias que llegan allí. Y se dice pues que son como un poquito más susceptibles a, a ese aporte pues sanguíneo y por lo tanto entonces ese tejido es como más friable y por eso pues se producen las úlceras ahí como con más frecuencia. No quiere decir que en el resto del estómago, en el resto del duodeno no aparecen, sí aparecen, pero eso es como el sitio de mayor frecuencia. Hay algunas úlceras que se asocian como con malignidad y que pueden pues finalmente degenerarse en un adenocarcinoma gástrico. Eso pues más adelante lo vamos a mirar, pero no es como una cosa pues así muy específica. A veces dicen que las úlceras en espejo, es decir, cuando hay una al frente de la otra, pueden degenerarse más fácilmente a un adenocarcinoma gástrico, pero no es el único factor, hay muchos otros factores en que puede eh, influir pues en que esa patología se perpetúe y llegue pues finalmente al adenocarcinoma gástrico. Con esas úlceras hay como dos cuestiones importantes también, dos complicaciones grandes. La primera es que puedan sangrar, ¿cierto? Entonces causar hemorragias de tracto digestivo. En este caso estamos hablando pues específicamente de tracto digestivo superior. Y pueden también perforarse, es decir, romperse y abrirse pues hacia la cavidad peritoneal. En ese caso, entonces, cuando hay úlceras pépticas perforadas, pues aparece entonces una peritonitis secundaria. De hecho, antes, no sé, pues yo de pronto sus abuelitos, se les pueden contar, había pacientes muy jóvenes que se morían, pues que una de las causas de muerte, pues como frecuente era eso, se le perforó una úlcera precisamente porque en los pueblos era difícil pues tener como acceso a una cirugía inmediata o a que se detectaran tempranamente estas lesiones. Aquí pues como cuña importante, la Asociación Colombiana de Gastroenterología está tratando pues de hacer como una especie de ayuda diagnóstica que puede pues como ser a través de la vía endoscópica, en donde se detecten tempranamente este tipo de lesiones y que sirva como tamizaje a largo plazo para el adenocarcinoma gástrico, porque es a veces tan difícil detectarlo. Yo no sé si yo les he dicho que el abdomen es el cementerio del médico general o está considerado el cementerio del médico general, porque a veces es demasiado difícil encontrar pues como y darle exactamente al paciente con el diagnóstico. Y hay abdómenes muy difíciles de evaluar y que lo pueden confundir a uno supremamente fácil. Y es difícil explorarlo. En cambio, hay otros sistemas que de pronto el acceso es mucho más fácil, las alternativas de diagnóstico, entonces los diagnósticos pueden ser un poco más claros. Pero en el abdomen hay que tener especial cuidado, ser muy juiciosos con el examen semiológico
y con el interrogatorio que ustedes le hagan a sus pacientes para que eso les ayude mucho en su práctica. Bueno, entonces, aquí tenemos pues como unos mecanismos de control, esto yo creo que ya lo habíamos visto, pero de todas maneras pues se resume como en que todos los factores protectores de la mucosa, finalmente la liberación de moco, el peristaltismo, la secretina que nos ayuda con esa regulación del bicarbonato, todas esas cositas nos pueden entonces finalmente ayudar a mantener ese perfecto equilibrio entre las sustancias agresoras y entre lo protector de la mucosa. Aquí sí ya vemos pues una lesión que es una masa pues ahí que protruye, ¿cierto? Se ve como un crecimiento hacia la luz. Esta es la luz. Para quien de pronto no la tenga muy imaginada en su cabecita, esta es la luz. Por acá metimos el endoscopio y por aquí es que baja todo lo que nosotros nos comemos. Este estómago está vacío, precisamente porque cuando uno se va a hacer esas imágenes así, pues esos diagnósticos, finalmente tiene que hacer un tiempo de ayuno, ¿cierto? Para poder que el aparato vea bien toda la mucosa. Entonces aquí lo vemos vacío completamente y aquí vemos una lesión muy grande de crecimiento hacia la luz y que está ulcerada además. Esto muy posiblemente será un adenocarcinoma gástrico. Está grande también. Los pólipos, que son otras lesiones también que crecen ahí, son mucho más chiquiticos. Después los vamos a mirar. Ese sí está bien feito. Algunos factores entonces agresores y que pueden producir helicobacter, tabaquismo, alcohol, AINES. Recuerden que los AINES entonces inhiben directamente la producción de prostaglandinas, que son sustancias proinflamatorias, pero que en el estómago estimulan la secreción de moco. Entonces, por eso es que los AINES se consideran gastrolesivos directos, porque finalmente están inhibiendo de cierta manera esa capa protectora del estómago. ¿Cuáles son los AINES? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, todos esos son AINES. Hay unos AINES que son selectivos y que no lesionan tanto el estómago. Ahí está, que son como para la COX-2, son para la COX-2, pero hay otros que, pues los generales, los AINES que no son selectivos, inhiben las ciclooxigenasas de arriba. Bueno, aquí vemos, vamos a pasar a otra. Nos vamos de estómago, vamos a intestino delgado. En intestino delgado nos propone el libro entonces como los trastornos que llevan a ser digestiones anormales, entre ellas las pancreatitis, porque acuérdense que para que podamos tener unos procesos digestivos adecuados necesitamos esas enzimas pancreáticas. Es decir, que la pancreatitis finalmente se convierte pues en una de las patologías que causa digestión anormal. En este caso, digamos que dentro de todo lo que puede cursar el paciente con una pancreatitis, yo creo que el proceso digestivo anormal que tenga ese paciente va a ser lo de menos, porque la pancreatitis es tan ruidosa que puede tener compromiso vascular, de electrolitos y que puede causar sistémicamente muchas otras cosas diferentes pues al síndrome de mala absorción. Como les digo, dentro de todos los síntomas que da la pancreatitis, ese sería el menos importante, pero igual pues el libro no lo pone acá. Estarían las obstrucciones entonces, pancreáticas, las neoplasias de la cabeza del páncreas. Vamos a hablar algo. Recuerden que yo creo que en anatomía, no me acuerdo en cuál, en una de las clases que hemos tenido hemos hablado de pancreatitis. Hay como dos presentaciones, aguda y crónica. La aguda es más ruidosa, la presentación clínica es mucho más grave, cursa con una tasa de mortalidad importante. La mayoría de ellas se debe manejar entonces en unidad de cuidados intensivos. Y en nuestro medio, el 90% de las pancreatitis son explicadas por procesos obstructivos de la vía biliar, aunque hay muchas causas de pancreatitis, muchísimas, por ahí, qué sé yo, 15, 16 causas de pancreatitis distintas, pueden ser virales, pueden ser hemorrágicas, hay muchísimas otras causas, pero para nosotros, esa digamos que es una de las más, casi que la que explica todas. La hipertrigliceridemia también es una causa de pancreatitis aguda, teniendo triglicéridos por encima de 500 pueden asociarse entonces a pancreatitis también. En fin, hay varias causas, no es nuestro objetivo hoy hablar puntualmente como de cada enfermedad, sino más bien mirar la parte de la fisiopatología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hay procesos obstructivos, recuérdense que toda la bilis pancreática se empieza a acumular y finalmente hay un proceso de autodestrucción del páncreas por parte de todas esas enzimas que aparecen ahí acumuladas. Los SPRU también entonces son causa de alteraciones dentro de la absorción, que estamos hablando de intestino delgado,
Y ahí digamos que hay como dos tipos de sprue, el sprue no tropical y el sprue tropical. El sprue no tropical entonces es él también llamada la enfermedad celíaca, es la que se da secundaria entonces a la incapacidad para la digestión del gluten. En este caso, estos pacientes entonces tienen unas alteraciones dentro de las microvellosidades que limitan pues la absorción de este nutriente y finalmente empiezan a hacer acumulación de ese gluten en la luz. Finalmente empiezan también a hacer aplanamiento de las microvellosidades y lesión y pueden entonces cursar con diarreas crónicas. El gluten lo encontramos en muchos de los alimentos que consumimos todos los días, por ejemplo, en las pastas, en los cereales, en los en el cereal de la mañana, en todos los derivados del centeno, pues hay muchísimas, en el pan. Entonces ahí aparece el gluten y los pacientes que tienen intolerancia, pues al tener la ingesta de cualquiera de estos alimentos empiezan a experimentar esos episodios de diarrea pues como de características importantes, pues bastante, de alto gasto. ¿Cómo se maneja? Pues finalmente entonces a los pacientes se les puede hacer diagnóstico histopatológico y adicionalmente se le miden algunos componentes sanguíneos en donde se puede ver que el paciente no tiene cómo procesar este tipo de alimentos y pues ya venden también dentro del mercado pues muchos alimentos que vienen sin gluten. Entonces ya los pacientes se pueden alimentar pues de esas otras cosas, tener como otras alternativas. Y el que no, pues lo saca de la dieta. El sprue tropical es el que se relaciona entonces con algunos microorganismos. Se dice pues que tropical y no tropical, que porque aparecen en la zona del trópico y el no tropical en donde no es zona tropical, en fin, pero realmente ustedes ya ven que nosotros somos zona tropical y en nuestro país hay muchos pacientes que tienen intolerancia al gluten, o sea que esa clasificación ya va pues como en desuso. Realmente hay una que es enfermedad celíaca y la otra que puede ser por microorganismos. De hecho, en el libro, pues eso cambia mucho. Eso lo vamos a ver también como específicamente en el libro de Patton. Como son libros gringos, pues Gayton y Robbins, por ejemplo, la epidemiología cambia mucho. Entonces, ellos se refieren, pues, como por ejemplo, al cólera, bacteria súper importante. Sí, sí es importante, pero afortunadamente, pues, está muy controlada, pues ya ausente, ¿cierto? Entonces hace muchos años que no vemos casos de cólera, pero ellos todavía son muy enfáticos en decir pues que esta región es cólera, no sé qué. Y también hacen énfasis en otras enfermedades que nosotros, por ejemplo, no vemos. Ellos allá ven muchas alteraciones, por ejemplo, cosas genéticas y cosas así. La prevalencia acá es bastante baja. Entonces, cuando nosotros vamos viendo enfermedades, yo les voy diciendo, pues esta no, esta casi no la vemos acá, mejor no la estudiemos. Ellos, por ejemplo, se quedan cortos en la descripción del cáncer de colon. Y nosotros acá en Colombia tenemos que ser muy, muy tesos en el manejo y en el diagnóstico del cáncer de colon. Entonces yo les entrego pues otra bibliografía para que estudien. Lo mismo puede pasar aquí cuando ustedes estén estudiando de fisiología de Gayton, van a ver que hay enfermedades que ustedes como que no les suena, pues porque nunca las han escuchado por ahí, es por eso, porque la epidemiología gringa es diferente. Bueno, ya aquí se le da el tratamiento, pues dependiendo del microorganismo que tenga, pues si es un animalito, una bacteria, un virus, en fin, ya se tomará pues como el tratamiento adecuado. Con el intestino grueso, entonces, encontramos también varias anormalidades. El estreñimiento, por ejemplo, entonces sabemos que es una disminución de los movimientos que se dan a nivel del colon y secundario a esto, pues entonces hay una acumulación de heces que se van compactando, que van haciendo que se dé mayor reabsorción de agua y que esas heces vayan siendo mucho más secas y mucho más difícil pues como para movilización en ese tránsito intestinal y para el paciente obviamente va a ser mucho más complicado la defecación. En ese caso entonces hablamos de un signo clínico que se llama disquesia. Cuando nosotros hablamos de disquesia, quiere decir dificultad para la defecación, dolor y dificultad para la defecación. Y también puede aparecer hematoquesia, paciente que tiene sangrado con la defecación. No sangrado rutilante, no es un sangrado rutilante como hemorragia digestiva, no, sino que es el paciente que tuvo una deposición muy dolorosa, es decir, presentó disquesia y luego presentó la hematoquesia, es decir, ya cuando se iba a limpiar, cuando se iba a sedar, apareció en el papelito unas goteritas de sangre, muy posiblemente asociadas a desgarros
o fisuras anales que pueden aparecer secundarias a esas heces pues secas e impactadas. Se ve mucho en los pacientes, por ejemplo, que están en reposo, los pacientes adultos mayores, en donde el tono muscular se va perdiendo, los pacientes que tienen malos hábitos de alimentación, poca ingesta de agua, poca fibra, entonces empieza a aparecer pues como el estreñimiento. Pacientes, por ejemplo, con síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable tiene los dos espectros. Aparecen, y eso digamos que es la diferencia como de muchas enfermedades, porque el paciente con síndrome de intestino irritable aparece con las dos formas. Puede aparecer con estreñimiento un tiempo, luego se normaliza el tránsito y luego puede aparecer diarrea. Entonces como que se la va turnando, se va turnando los episodios. Puede haber diarrea, puede haber estreñimiento en el mismo paciente. Eso es síndrome de intestino irritable muy probablemente y que está muy relacionado con la condición emocional del paciente. Ya hablamos también que las sustancias del estado de ánimo tienen que ver también directamente con la función del sistema digestivo. Entonces, los pacientes cuando son muy ansiosos, cuando son depresivos, cuando experimentan momentos de tristeza, de duelos, de rabias, también pueden entonces tener estas manifestaciones intestinales. Para el estreñimiento, identificar la causa, mirar qué es, si de pronto es un adulto mayor, mirar cómo está el hábito de la dieta, mirar cómo está el consumo de agua, si es un paciente en reposo, si tiene una condición neurológica que lo haga estar quieto, entonces mirar de qué manera se le pueden hacer algunas terapias en la casa para ayudarle, el uso de algunos laxantes en ese caso, pues de esa condición puede facilitar un poquito y disminuir los dolores, porque también como se va distendiendo, va habiendo una distensión abdominal importante, el paciente también le da mucho dolor. Entonces, dependiendo pues como de la causa del estreñimiento, ya se mira el tratamiento. Si es un paciente que es completamente sano y lo que pasa es que le encanta comer y acostarse a ver televisión, no hay que caminar, entonces hay que mandarlo a caminar y la actividad física y en fin. Espérenme a ver acá qué más. No creo que no más. Bueno, importante aquí con el estreñimiento es que es una alteración de la función, Él anatómicamente está bien, anatómicamente todo está formadito, pero le está funcionando mal por cualquiera de esas causas que hemos hablado, ¿cierto? Pero es un trastorno funcional, entonces por eso es tan difícil a veces llegar al diagnóstico también. Cuando son daños, por ejemplo, anatómicos, cosas pues de obstrucciones intestinales, por ejemplo, como hay una alteración en la anatomía, pues es fácil encontrarla. Pero, por ejemplo, si un paciente con estreñimiento le hace una ecografía y le sale normal, le hace una colonoscopia y le sale normal, le hace una endoscopia y le sale normal, todo le va a salir normal. El examen físico probablemente va a estar normal, de pronto un peristaltismo lento, no sé, pero todo va a estar normal. Entonces, las dificultades pues, de los trastornos funcionales a veces son difíciles de diagnosticar por eso, porque se queda uno sin ayuda diagnóstica que le pueda como confirmar. Hay una patología estructural, esta sí es un daño estructural, en donde hay una falta de inervación dentro de un segmento específico del colon que se llama megacolon aganglionar o enfermedad de Hirschsprung. En este caso, entonces, hay falta de migración de las células ganglionares del sistema nervioso entérico específicamente, pues a nivel allá de la histología, y hay un segmento del colon que queda denervado. Como hay una denervación, pues entonces no hay movimiento, y secundario a eso, a esa falta de inervación, el segmento anterior al daño se distiende y por eso aparece el megacolon. Es decir, el daño no es esto, el daño no es este megacolon, el daño es en la parte distal. Probablemente de aquí para abajo es que está el segmento denervado y secundariamente se empieza a formar el megacolon. Este no es el segmento malo, este es el megacolon. El segmento malo posiblemente está un poco más distal a esa lesión que vemos. ¿Qué es el segmento malo? Que queda denervado, es decir, que queda atrófico, y en ese caso entonces hay que hacer cirugía, es el tratamiento para quitar pues o cortar el segmento que está denervado y ya hacer nuevamente la unión de los segmentos terminales que están sanos y nuevamente tiene pues un funcionamiento normal y tiene una recuperación súper buena. Estos pacientes siempre pues los encontramos desde en edades tempranas de la vida porque es un defecto congénito, es decir que es un paciente en sus primeros mesecitos es donde empieza a experimentar
estas dilataciones, estas distensiones abdominales, estas dificultades para las deposiciones, porque finalmente entonces, gracias a ese segmento que está ahí enervado, puede tener manifestaciones parecidas a las de una obstrucción intestinal. El tratamiento, cortar, ¿cierto? Pues quitar el segmento malo. La diarrea, entonces, es otra patología también del colon. Diarrea, entonces podemos, ay, ya se nos va a acabar el tiempo, bueno, no me importa. Yo mejor los libero porque me va a pesar. Dejemos hasta acá, nos falta poquito, pero no importa. Dejemos hasta aquí, yo no les voy a quitar tiempo de la profe, porque empezamos un poquito tardecito, pero no hay problema. Entonces, dejemos hasta acá. La próxima clase, yo le iniciamos terminando pues como esto, nos falta por ahí otros 20 minuticos más o menos, como para que ya terminemos bien lo de la parte de la fisiopatología. Y ya luego quedamos libres, que jueves es nuestro bloque, ya quedan libres pues para hacer la otra actividad de la prueba. Entonces, no sé si de pronto tengan preguntas o algo así para este último minutico.